A todos y bueno, ahora sí vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Bueno, primero que todo unos anuncios generales antes de que empecemos ya con la temática que vamos a trabajar el día de hoy. Recordarles, pues ya la plataforma ha estado más estable, digamos que ya lo que ha sido, digamos, en el transcurso de la mitad de la semana pasada y esta semana, el fin de semana, pues la plataforma, digamos, ha estado pues relativamente más estable, ya permite cargar correctamente las evidencias, ya no se está cayendo constantemente, entonces la recomendación es que por favor empecemos nuevamente a retomar el hábito de las entregas. Yo sé que ustedes han estado muy juiciosos, pero pues teniendo en cuenta las situaciones que se presentaron con la plataforma, pues en algunos casos nos tocó extender unos temas de plazos. Entonces la idea es volver otra vez a retomar el hilo de poder seguir entregando las evidencias normalmente de esa juna. Entiendo que pueden haber situaciones específicas o esporádicas que se presentan, entonces pues esa es bueno que de pronto cuando se presenten esos casos ustedes lo comenten, sean por la mensajería de esa juna o en su defecto de pronto enviar un correo pues indicando de pronto la novedad, sobre todo porque si son novedades que podrían estar siendo recurrentes, es importante entonces poderlas dimos indicar para poder nosotros escalar esos casos. Sí, veo una manita aquí levantada, Edward. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente, gracias a Dios. Mira, yo te iba a decir algo, eso que estabas tocando el tema ahorita, que es el que más me interesa, estaban hablando de ponerse al día con las evidencias, ¿cierto? Y todo eso. Yo ya he mandado las evidencias que me faltaban, que me faltaban dos, y le he mandado mensajes al instructor y todo, por todos lados, y esta es la hora que todavía no me las califican, y yo las mandé, hace rato ya. Sí, bueno, pues digamos que eso ya son temas que se tienen que revisar, pues digamos al interno con cada uno de los instructores, pero pues digamos que los lineamientos que estoy indicando acá son un poquito más de índole general, ¿sí? Digamos que ya con cada instructor pues se puede revisar, pues yo por lo menos en mi caso pues trato normalmente de estar revisando mucho el correo electrónico, las solicitudes que ustedes hacen, de pronto lo que envían por mensajería. Igualmente, de pronto con el instructor Oscar, pues yo también le hago extensiva la recomendación para verificar de pronto si hay alguna novedad. Tengan en cuenta que, pues en algunos casos se han dado plazos extendidos para hacer la entrega de las evidencias, pues teniendo en cuenta lo que sucedió con la plataforma, entonces probablemente se esté esperando para consolidar, pues digamos, un grupo para, pues, terminar de evaluar, ¿sí? Pero pues al margen de eso, pues la idea es que sigamos pues en esa dinámica de seguir juiciosos. La recomendación que yo además les empiezo a hacer es que ustedes van a estar empezando, ya ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con otras competencias, pero también van a empezar a trabajar más adelantico con otras nuevas competencias, por ejemplo en el tema de matemáticas. La recomendación es, por favor, sean juiciosos con las entregas, sobre todo de esas competencias transversales. No es que de pronto dejen de lado las competencias técnicas, pero lo que pasa es que las competencias transversales tienen una particularidad, es que como son con otros instructores que también pues atienden otro sinnúmero de fichas, pues el hecho de que usted deje una o dos actividades sin desarrollar de esta competencia le va a generar dificultades posteriormente para la aprobación de la fase. La ventaja, digamos, de la competencia técnica es que nosotros vamos de manera recurrente, cada semana, entonces, pues estamos en mayor contacto. Con los instructores transversales, pues solamente van a estar durante un determinado tiempo. Ellos hacen todo el proceso evaluativo, desarrollan sus actividades, pero ya después es muy difícil poder volver otra vez a contactarlos o volver a tratar de mirar una opción de poder tratar de recuperar alguna evidencia. Entonces, la recomendación es evidencias que sean de competencias transversales, sea bilingüismo, sea comunicación, sea matemática, cualquiera que sea. La recomendación es, por favor, no dejen ninguna evidencia sin entregar. Recuerden, y eso pues ustedes lo deben tener claro desde la fase de inducción, que las fases solo se aprueban si se cumple la totalidad de las evidencias entregadas. Entonces, hay personas que empiezan a dejar una, dos, tres, cuatro, cinco evidencias sin entregar. Entonces, después van a tener dificultades para el proceso de aprobación de fase. Y si no se aprueba la fase, pues no van a poder continuar en la siguiente. Entonces, tengan en cuenta que pues nosotros estamos en un tiempo, pues digamos,
estimado correcto para el desarrollo de las actividades, pero no se dejen colgar en las mismas. Es la recomendación. Es una recomendación general que quiero hacer, pues yo sé que de pronto nos estamos saliendo un poquito de lo que queremos hacer el día de hoy, pero son recomendaciones que es importante que ustedes tengan en cuenta, sobre todo porque ya pues estamos a estas alturas donde pues ya nos vamos, digamos, poniendo un poquito superada la cima, vamos hacia la recta final de esta fase, entonces necesitamos que todo empiece a quedar totalmente al día en todas las actividades. ¿Listos? Entonces, recomendaciones, pues es ponerse juiciosos con sus actividades. Ya ahorita pues voy a terminar de resolver algunas otras inquietudes y empezamos con la práctica del día de hoy. Bueno, Johnny Alexander, sí, tienes la manito levantada, cuéntanos. Buenas noches, instructor. Sí, hablando un poco del desarrollo, he tenido problemas para ver los anuncios de la página. Siempre que voy a ingresar, me saca y lo intento ver veces y he visto que han montado los compañeros en el grupo algunos anuncios importantes y yo la verdad no he podido verlos. Entonces sí me preocupa un poco eso. De hecho, había como que una actividad que se abría el día de ayer a las 9:30 de la mañana, algo así, pero pues eso me parece imposible porque pues en mi caso yo trabajo y a esa hora es imposible abrir esto. Entonces, no sé si es que haya un error en eso que se envió o estoy presentando problemas, no sé, en el usuario. Sí, pues tocaría revisar a cuál actividad te estás haciendo referencia. De pronto que me está indicando que no le permite hacer sino apertura a una cierta hora. Recuerden que las actividades siempre tienen vigencia, o por lo menos las actividades cuando el plazo está estimado, el plazo es hasta medianoche. Después de medianoche ya, digamos, si por ejemplo la actividad vencía el día de ayer, pues normalmente vencía a las 11:59. Ya después de eso, pues ya vence el plazo. ¿Listos? Ahora, si hay situaciones muy puntuales, muy características, comuníquense cada uno con el instructor que corresponda y plantee su situación para analizarla. Solamente en ese caso se puede entrar a analizar y revisar cada caso puntual. Pero en los términos generales que se ha dado apertura de los tiempos, porque recuerden que algunas actividades pues se les extendieron los tiempos por las situaciones que ya indicamos anteriormente, pues esas son, digamos, ampliaciones generales. Ya otros casos muy puntuales ya se tendrá que analizar caso por caso. Entonces, la recomendación es que sí, eso sí, por favor, lo revisen con una solicitud por correo muy puntual. Listo, Angie. Sí, cuéntanos. Sí, señor, gracias, instructor. Mira, es que lo que pasa es que en la ficha 998 tenemos dos compañeros que cuando estuvo la plataforma caía, ellos fueron a subir las actividades, pero las subieron erróneamente, o sea, subieron la actividad donde no era y la que tenían que subir, pues la quedó sin entregar. Pero pues ya le comentamos al instructor, pero no hemos recibido respuesta. No sé ellos qué pueden hacer porque pues siempre me escriben a mí como soy la vocera, pero no sé qué respuesta darles. Listo, bueno, déjame yo de todos modos, digamos, le transmito la información al compañero Oscar para revisar esos casos puntuales. Digamos que en algunas situaciones cuando ustedes llegan a entregar, pues, evidencias que no corresponden, pues primero, pues, efectivamente informarlas. En algunos casos, el instructor es quien informa que usted ha subido una actividad que no es congruente con lo solicitado. Entonces, en muchos casos lo que se suele solicitar es que se habilita nuevamente la evidencia en modo borrador y pues tendrá pues nuevamente la oportunidad de enviar el documento correcto. Pero pues digamos que eso no debería ser el común denominador. Puede ser que se haya presentado en uno o dos casos, pero no debería ser frecuente. ¿Listo? Porque pues precisamente la idea es que cuando uno ya va a subir la evidencia, es porque uno está 100% seguro que es el documento. Por eso es importante nomenclarlo bien, tenerlo pues ya disponible ahí antes del momento de hacer el proceso de carga. Pero igual, todo eso se puede verificar. De todos modos, déjame, yo transmito entonces la inquietud con el profe Oscar. Muchas Bueno, gracias. listo, listo, bien, perfecto. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta pues esas recomendaciones generales, vamos a entrar ya un poquito en materia sobre lo que vamos a empezar a hablar el día de hoy. Recordemos que ya estamos pues empezando a trabajar con unas temáticas relacionadas con el componente ofimático. Si ustedes se dan cuenta, pues ustedes ya pues, desarrollaron una primera actividad que está orientada principalmente hacia lo que se llama el procesador de texto, que en este caso pues es la herramienta de Microsoft Word.
Sin embargo, pues obviamente hay muchísimas herramientas ofimáticas o que hacen parte del grupo de lo que es ofimática. Recuerden que el proceso de ofimática, o como su nombre lo indica, pues es básicamente automatizar todas esas tareas que normalmente son un poco más orientadas hacia el proceso de oficina. Oficina entiéndase como procesos comerciales, procesos administrativos o hasta pues, procesos personales. Pero normalmente pues el término está muy orientado hacia esas herramientas que se utilizan desde el ámbito empresarial. Y obviamente ustedes saben que, digamos, toda la parte de Office, Office es un paquete ofimático muy amplio. De pronto muchas personas solamente conocen o han escuchado algunas herramientas como Excel, como PowerPoint, como Word, ¿cierto? Pero realmente Office es bastante amplio. O sea, digamos que a mí yo tengo la particularidad que he tenido la oportunidad de revisar hojas de vida de muchas personas, pues digamos desde el punto de vista empresarial en el cual me desenvuelvo, y muchas personas colocan, yo tengo experiencia en Office, y entonces una vez se pone a pensar, digo, pero ¿será que sí manejan todo el Office? Porque es que Office tiene muchísimas más herramientas, o sea, por ejemplo, pueden tener Publisher, pueden tener toda la parte de, digamos, OneNote, pueden llegar a tener, por ejemplo, toda la parte de Project, ¿sí? O sea, digamos que hay un sinnúmero de herramientas que hacen parte también de la suite, porque entiéndase que Office es una suite o son conglomerado de herramientas, pero que no debe limitarse única y exclusivamente a dos o tres, que son las que convencionalmente se manejan. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando uno coloca la hoja de vida, yo manejo Office, sí, pero pues de pronto si la persona dice, bueno, listo, contratada, entonces te dicen, bueno, hágame por favor un cronograma en Project, ¿sí? Y lo subes a OneNote y entonces genera algo acá en Publisher. Bueno, entonces digamos que ahí podría estar uno pecando de dar información incorrecta. ¿Por qué? Porque pues uno está colocando que maneja toda la suite y realmente en el fondo no está manejando sino unas dos o tres herramientas que hacen parte de la misma. Entonces, eso es como algo que deben tener, por favor, en cuenta. O sea, nosotros, nuestro bagaje debe empezar a aumentar, nosotros debemos empezar a no solo conocer las esenciales, por ejemplo, manejar Word hoy en día es un elemento primordial, esencial, sobre todo para toda la parte documental que construir. Pero pues hay un sinnúmero de herramientas del componente ofimático que también tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a proyectar. Pero digamos que lo que queremos hacer en la sesión de hoy, puede ser que de pronto la extendamos a una siguiente sesión, vamos a empezar a trabajar pues estas herramientas ofimáticas complementarias, digamos teniendo en cuenta pues las actividades que estamos trabajando en esta semana, sobre las cuales pues hoy por ejemplo quisiera abordar un poco más sobre el componente de Excel. La idea es que veamos como ciertas características de Excel que probablemente tal vez no todos las han manejado o tal vez de pronto algunas personas ya las dominan, pero recuerden que el manejo de Excel debe ser supremamente esencial. Yo conozco personas que están en esquemas universitarios, hasta personas profesionales que a veces no han manejado nunca Excel, o sea que ni siquiera pues saben hacer un listado, no saben hacer cálculos, no saben hacer formulaciones. Y pues eso, digamos, es un poco crítico, porque realmente en el contexto empresarial y pues sobre todo en nuestro ámbito de nuestra formación, pues esto es totalmente claro dominar Excel. Sobre todo también porque Excel es prácticamente un formato de exportación de datos. Muchos de los desarrollos que nosotros vayamos a hacer se van a tener que poder exportar a formato Excel. Y significa que nosotros tenemos que poder saber qué es lo que se puede gestionar en Excel. Porque hay muchos desarrollos que uno dice, sí, exporteme esto a Excel y créeme unas gráficas y hágame un montón de cosas, pero si uno no conoce la herramienta o por lo menos nunca se ha familiarizado con ella, pues es un poco complejo que después uno haga desarrollos pues orientados hacia la exportación en Excel. Entonces, ya les voy a compartir pantalla. La idea es que hagamos como unos ejercicios. O sea, realmente aquí la idea es que sea un poco como más esporádico, eventual. O sea, no es que haya todo preparado. La idea es que vayamos a ir haciendo como un ejercicio donde vayamos viendo ciertos elementos claves que deberíamos dominar, o por lo menos desde el punto de vista de nuestro proceso de formación, son lo mínimo que uno debería poder conocer para poder hacer digamos, procesos de reportería, analítica, procesos de ordenamiento, selección, o sea, hay muchas herramientas. Obviamente, hacer un proceso de Excel
implicaría mucho tiempo, que por eso hay procesos de formación ofimáticos donde a veces se suelen tener 40, 80, 100 horas de formación. Se pueden ver Excel básico, intermedio, avanzado, se puede ver programación de macros, o sea, se pueden ver muchos temas, pero la idea es que vayamos haciendo como un primer recorrido. Yo sé que hay personas que probablemente ya dominen pues el manejo de la herramienta, pero pues la idea es que de pronto, pues si hay elementos que de pronto en esta sesión que vayamos a ver hoy les complementen, les ayude, de pronto, ay, no, eso no lo sabía, esto de pronto sí, o yo lo hacía de otra manera. Claro, esto tiene un montón de opciones, pues hay personas que dicen, no, yo lo hago con X comando, o yo lo hago con presionar X teclas y ya hago todo esto más rápido, pero lo importante es tener como esas nociones generales del uso de la herramienta ofimática. Entonces ya les voy a compartir pantalla y pues vamos a empezar a hacer pues esos ejercicios prácticos que son importantes pues conocer desde el punto de vista de la herramienta. Entonces, permítanme un segundito, ya les voy a compartir. Bueno, ¿me confirman por favor si están viendo la pantalla? Aún no, profe. ¿Todavía no ven la pantalla de Excel? No. No, señor. No, señor. Señor, se ve negro. Oh, no se ve nada ya. Listo, permítanme un segundito, estoy volviendo a revisar. Ahí ya la ven. No, señor. Negativo. Ve, extraño, permítanme un segundito. Voy a revisar a ver qué pasó. ¿Ahí ya la ven? No. Uy, la leche creció. No, ¿Ahí no están se viendo una ve. ventana de Excel en este momento? No, todavía No, no. no. Ahí está No, el señor. filtro. No, señor. Sí, es que hay un problema. Y no, Permítame. hola. ¿Sí se escucha? ¿Da que no? Sí, sí se escucha. Aquí todavía no están viendo la pantalla, ¿no? Negativo. Bueno, entonces permítame un segundito. Yo verifico aquí una cosa. Sí. Todavía no se ve nada. Sí, permítame, estoy verificando aquí la configuración. Permisos. Sí, correcto. Listo, permítame 2 minuticos. Ya verifico a ver qué pasó con la configuración. ¿Ya la pueden ver o todavía no? No, señor. No, No, señor, profe. solo se ve duplicado su recuadro. O sea, ¿qué están viendo en este momento? ¿Están viendo la pantalla de Teams? No, o sea, se ve como si estuvieras compartiendo algo, pero se ve en gris. Te tratarás Sí, de compartir, pero no compartes nada. ahí me sale otra vez Edgar Mauricio Ruiz Osuna, EO, nada más, y duplicado porque en el lateral me sale otra vez. Listo, perfecto. Permítame.
Ya reviso a ver qué es lo que pasó, que no entiendo la configuración. Permítame un segundito más. ¿Ahí ya están viendo la pantalla? No. Sí, Sí, Pero ya señor. borroso, pero borroso lo veo yo. O sea, ¿no pueden ver el Excel en este momento? Sí, pero lo veo muy borroso. Sí, ya se ve el Excel. Ya se ve, pero se ve borroso. Sí, bueno, puede ser por digamos, por lo que cuando se comparte pantalla a veces, cuando ya tenemos pues varias personas conectadas, a veces la latencia de la red hace que de pronto pues no se vea tan claro. De igual de todos modos voy a subir aquí el zoom, no sé si aquí están viendo, por ejemplo, aquí unas letras que estoy colocando. La M, Sí, estoy colocando acá son en una celda una A. yo lo veo como una M. Si ustedes me pueden copiar ahí en el chat como un pantallazo de cómo se les muestra, Voy, les agradecería para poder terminar de validar. voy. Ahí está el pantallazo. Ah, ok. Pues sí se alcanza a ver, solo que se les ve un poco, se les ve un poquito borroso. Pero yo creo que es por la latencia de la red, pero sí se está compartiendo pantalla. Listo. Igual de todos modos recuerden que cuando ya se sube el video, pues ustedes van a poder ver pues la información ya pues muchísimo más nítida. ¿Hay personas que están viendo en este momento la pantalla nítida o todos la ven borrosa? O sea, por ejemplo, ¿quién me puede confirmar si la están viendo nítida? Sí, me dicen que se ve borrosa. Permítame, yo vuelvo y comparto. A ver. ¿Y ahí ya se ve mejor o sigue igual? No, igual. Ok, listo. Permítame, vuelvo a revisar a ver qué puede ser.
¿Y ahí ya se ve mejor o sigue igual? Sigue igual. No, qué extraño. O sea, ninguno lo puede ver nítida. No, Por este lado, no, no señor. sé, señor. Listo. Voy a compartir otra pantalla que no sea esta. ¿Esta pantalla la pueden ver bien? ¿O también se ve borrosa? También se ve borroso. También. También se ve borroso. Ok, o sea, quiere decir que es definitivamente una latencia. Mira, yo miro cómo se les ve. Es que Angie medio se le ve bien, pero a nosotros no. Yo bien ciego que soy, veo borroso. Listo. Permítame un segundito. A ver. Y ahora, ¿Y ahí volvió a seguir igual o mejoró? No, ahora No, sí, ahora mejoró, sí. sí, ahora sí. ya se ve mejor. Ah, listo. O sea, ya pueden verla normal. Sí, Sí, señor, ya está nítido. Perfecto, bien, HD listo. 4K. Ah, bueno, perfecto, bien. Listo. Entonces, bueno, ahora sí ya vamos a tratar de empezar. Qué pena pues ahí las situaciones técnicas, pero pues es que a veces cuando se comparte acá pantalla, pues genera una serie de situaciones de latencia que pues hacen que pues esto nos genere un poquito de ruido. Listo. Entonces les indicaba que la idea es que podamos ver algo interesante acerca del uso de Excel, porque pues Excel es una herramienta, digamos, es la herramienta número uno a nivel ofimático que a veces muchas personas pues dicen, ah, yo para qué quiero aprender Excel o para qué me interesa, si eso nunca en la vida lo voy a tener que utilizar. Pero realmente hoy en día es casi que la herramienta número uno por excelencia de uso diario. Así sea para cualquier tipo de tarea básica, así sea para llevar un presupuesto, una contabilidad básica, generar, por ejemplo, un esquema de pagos, por ejemplo, usted quiere llevar una base de datos de clientes, etcétera, pues básicamente usted va a requerir Excel para todo tipo de proceso.
Entonces, Excel realmente no es más que simplemente una herramienta ofimática que se basa principalmente en el uso de celdas, que son celdas que permiten ser operables. ¿Qué significa eso? Que no solamente es para ingresar datos fijos, sino que también puedo hacer un sinnúmero de operaciones, no solamente de tipo numérica, sino que también puedo pues jugar un poco con el contenido de los datos a partir del uso de funciones. Entonces, por eso se llama hoja de cálculo, porque normalmente pues es un proceso que nos permite seleccionar, nos permite formular y nos permite, digamos, generar algún tipo de manejo de datos. Entonces, digamos que Excel se basa sobre la premisa primero, pues de manejar el tema de celdas. Normalmente la celda, ¿qué es? Es la intersección entre una fila y columna. Entonces, normalmente aquí, pues nosotros tenemos un sinnúmero de filas y un sinnúmero de columnas. Obviamente, en la versión de Excel que ustedes pueden llegar a trabajar va a permitir en un mayor grado un número de columnas y un mayor grado un número de filas. Pero pues normalmente la idea es no pasarnos de un límite tan alto. Por ejemplo, no vamos a tener 1 millón de registros acá porque ya no sería pues prudente manejar pues un volumen de datos tan alto. Para eso ya están las bases de datos. Realmente esto se utiliza más para operaciones un poco menos eh, de volúmenes de datos y sí para operaciones que pueden llegar a ser complejas en un proceso inicial. Por ejemplo, llegar a ser un software que haga ciertos cálculos, etcétera, es mejor en principio formularlos y, digamos, establecerlos en Excel para después más o menos más adelante poder trasladar ese tipo de formulación hacia un programa. Con eso yo ya puedo empezar a ver resultados un poco más rápido en el tiempo. Las celdas obviamente permiten, pues, digamos, diferentes tipos de datos, permiten datos numéricos, tipos de dato texto, permiten tipos de dato fecha, es decir, pues realmente es multiformato, o sea, permite que usted pueda digamos, indicar cualquier tipo de dato y operar sobre esos tipos de datos. Y pues realmente, digamos, Excel pues es una herramienta muy versátil porque permite que usted pueda hacer muchas cosas en un momento dado. Entonces vamos a ir viendo ciertos elementos que son claves. Es decir, no voy a empezar con un orden específico, como si esto fuera una clase de Excel básica, donde empezamos a mirar cómo se llena la primera celda, qué se hace en la segunda celda. No, vamos a ir haciendo algunos ejercicios prácticos para ir comprendiendo el uso de la herramienta y de esa manera pues podamos ir viendo un poquito más avanzados. Los temas, ¿no? Entonces ya vamos complejizando un poquito el desarrollo. Entonces, lo primero que vamos a intentar, pues obviamente, desarrollar, pues normalmente lo que normalmente todo mundo ya sabe hacer, que es, por ejemplo, yo tengo algo que es una serie, y si yo quiero, pues digamos, autocompletar esta serie, pues yo solamente selecciono los primeros valores de esa serie o de esa lista, y cuando yo arrastro, pues él automáticamente autocompleta y va llevando la numeración. Digamos que eso es una de las primeras cosas que uno pues más o menos maneja, ¿no? Entonces uno dice, ah, bueno, pues yo puedo llevar aquí una orden de una lista, ¿sí? Entonces eso es sencillo. Ya otros elementos, por ejemplo, voy a insertar acá otra celda, voy a colocar aquí como código. Otros elementos que ustedes pues pueden llegar a identificar es, por ejemplo, que ustedes pueden hacer procesos de evaluación sobre el texto, ¿sí? Procesos de evaluación, digamos, de cadenas. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer cosas como, voy a tener aquí un dato, entonces, hola, ¿cómo está? Supongamos que sean estos tres textos, no significan nada en sí, pero lo que yo quiero en un momento dado es poder expresar esto en una sola celda. Entonces aquí normalmente lo que existe es, por ejemplo, una función que se llama concatenar. Entonces miren que cuando uno presiona el símbolo igual, automáticamente se activa algo que se llama el selector de fórmulas. Cuando ustedes presionan el igual, automáticamente aquí, dependiendo del tipo de fórmula que usted quiera manejar, pues entonces él le va mostrando alfabéticamente las que corresponden. Si usted quisiera ir a hacer una formulación, digamos, teniendo en cuenta la categoría, pues usted lo puede hacer a través de este icono que está aquí en la parte superior que se llama función y usted puede empezar a buscar, pues de acuerdo a los tipos de función. Miren, aquí vienen todos los tipos de funciones. Entonces, miren, aquí puedo seleccionar todas las funciones que el sistema trae, o sea, que Excel trae, pero pues obviamente unas veces las escoge por categoría. Sean funciones de financiera, funciones para manejo de fecha hora, funciones de matemáticas, funciones estadísticas, de búsqueda de referencia, para manejo de bases de datos, para texto,
para, digamos, esquemas lógicos, o sea, de preguntas de verdadero o falso, para gestión de información, ingeniería, cubos, compatibilidad y hasta web. Pero pues digamos, en este caso yo estoy buscando una que esté relacionada con texto, ¿sí? Y aquí dentro de esta, pues está, por ejemplo, el de concatenar, si ustedes lo ven ahí. Entonces, cuando yo escribo aquí igual, pues concatenar, ¿cierto? Que en este caso, pues es perdón, concatenar. Entonces, cuando ustedes seleccionan esta función, miren que automáticamente él va a empezar a mostrarnos aquí algo que se llaman estos parámetros. Él me dice, bueno, ¿usted qué quiere concatenar? Ah, mire, yo quiero concatenar el texto 1. Después me dice, mire, hay que poner un punto y coma porque ese es el separador. Entonces yo digo, listo, perfecto. Ahora concaténenlo con el texto 2 y ahora concaténenlo con el texto 3. Si aquí cierro paréntesis, pues automáticamente me crea una celda con el valor resultante de esa concatenación. Entonces, ¿esto para qué sirve mucho? Sobre todo, esto va a servir cuando ustedes tengan que tener muchas listas de datos y ustedes necesiten concatenar información, por ejemplo, para enviar a un sistema de información, o usted necesita importar un archivo de datos y usted tenga toda la información así como muy suelta y usted quiere armar solo una sola celda para poder importar esos datos. Entonces, ese proceso de concatenación sirve mucho para eso. Más adelante, ya por ejemplo cuando estemos en la fase de planeación, vamos a ver algo que se llaman sentencias SQL. O sea, sentencias SQL es algo que vamos a gestionar con bases de datos. Entonces, muchos de esos scripts que se crean para bases de datos se pueden crear acá en un Excel, se concatenan y luego ya después los pasamos a un motor de base de datos para que lo ejecute. Entonces, uno aprovecha ese potencial de Excel para poder armar, digamos, las expresiones que yo necesito determinar y en un momento dado, pues poder tener el resultado. Eso es una gran ventaja que se tiene sobre Excel. Otro tema que se puede hacer sobre Excel es, por ejemplo, supongamos que yo aquí tengo, no sé, por ejemplo, supongamos que yo voy a decir programa. Y entonces aquí yo, por ejemplo, voy a tener uno que diga sistemas, voy a tener uno que se llama redes, uno que se llame contabilidad. Sí, entonces otro que diga sistemas, otro que diga redes, otro que diga sistemas. Bueno, entonces, supongamos que yo necesito tener una celda que me diga que si el contenido de aquí es sistemas, me ponga la palabra correcto. Y si no, pues que me diga incorrecto. ¿Para qué? Para algún propósito. Supongamos que a mí me dicen, venga, sáqueme una lista y dígame todos los que son de sistemas. ¿Sí? Entonces, una opción es, pues simplemente hacerle una pregunta a la celda y normalmente eso se hace con la función sí. Entonces, la función sí me permite evaluar el valor que tiene una determinada celda. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a preguntar? Oiga, si esta celda es igual a la palabra sistemas, si eso es cierto, entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar? Ah, pues yo quiero mostrar la palabra correcto. Pero si no, pues ahí pongo el punto y coma porque es lo que el sistema me indica que debo colocar como separador de la expresión. Entonces me dice, ah, bueno, ¿y qué quiere que ponga cuando no sea sistema? Entonces ponga incorrecto. Entonces, cuando yo cierro acá paréntesis, el sistema me dice, ah, mire, sistema es correcto. Pero si yo, por ejemplo, lo ejecutar aquí para el resto, me va a decir redes incorrecto, contabilidad incorrecto, sistemas es correcto, y etcétera. Entonces, ¿esto qué me permite? Que en un momento dado, ¿sí? Digamos que si yo tengo aquí una columna llamada dato, si yo quisiera saber cuántos son los correctos, ¿sí? Pues rápidamente yo podría aplicar algo que se llama un filtro. Entonces aquí donde dice datos, hay una categoría que se llama filtro. Y cuando ustedes tienen el filtro, ustedes pueden seleccionar solo el valor que les interesa. Mire, quiero que me excluya las vacías, quiero que me quite las incorrectas, déjeme solo las correctas. Entonces el sistema aquí me puede filtrar todas las que son correctas. Y de paso, pues me dice cuántas son. Ah, me dice que son 3, ¿cierto? De 18 registros que tenemos, por ejemplo, en total, solo 3 corresponden con esa categoría llamada correcto. Entonces, esa es una forma en que uno tiene para poder, digamos, buscar un dato. Supongamos que yo tengo una lista de muchas personas y yo quiero evaluar algo, entonces a esa manera lo puedo hacer. Obviamente yo puedo hacer formulaciones todavía más complejas. O sea, yo puedo hacer formulaciones donde yo pueda combinar dos expresiones. Por ejemplo, que sea sistemas
y supongamos que tuviera otra columna con otro dato, entonces yo puedo combinar, oiga, quiero que sea sistemas, pero quiero que sea de semestre 1, de semestre 2, ¿sí? O sea, yo puedo hacer esas combinaciones. Entonces, eso es algo que mínimo uno ya debería pues manejar aquí en los conceptos básicos de Excel. Lo otro que se puede hacer en Excel es, por ejemplo, crear algo que se llama funciones de búsqueda. Funciones de búsqueda es lo siguiente. Supongamos que yo aquí tengo la palabra sistemas y yo quiero saber, ¿sí? Si esta palabra está presente en esta lista, ¿sí? Quiero buscar si está presente en esa lista. ¿Y eso para qué? Para tomar alguna decisión. Entonces, en este caso, pues nosotros lo que normalmente se acostumbra a utilizar es una forma de función que se llama buscar B. La buscar B significa búsqueda vertical, ¿cierto? Y pues básicamente lo que va a hacer es hacer un proceso de búsqueda para determinar un valor a buscar. Entonces, ¿cuál es el valor a buscar? Yo quiero buscar esta expresión. O sea, lo que contiene la celda M2, que en este caso es sistemas. ¿En dónde la va a ir a buscar? En todo este rango de celdas. En todo ese rango de celdas. Indicador de columna significa, bueno, si esto fuera una lista más grande, en cuál rango de celdas la va a encontrar? Entonces le voy a decir, búsqueme en la primera columna que encuentre. Y básicamente después, entonces él me va a preguntar, ¿coincidencias aproximadas o coincidencias exactas? Yo le digo, no, quiero una coincidencia exacta. Entonces cuando yo le digo buscar, mire que él me dice, sí, efectivamente la encontré. Si yo replico esa fórmula, pues la idea es que él me diga sistemas, sistemas. Entonces, NA significa que no la encuentra. Pero entonces vamos a tener en cuenta algo, miren. Esta celda que yo estoy buscando está en la posición M2, pero digamos, en el buscar B, si yo copiara, miren lo que va a pasar si yo copio esto. Me va a salir NA, y mire que sistemas sí está. Pero entonces, ¿por qué me dicen no la encontré? Porque resulta que acá nosotros tenemos que colocar algo que se llaman las constantes. Las constantes en Excel es como decirle, mire, esta celda que yo llamo M2 es fija, no se va a mover nunca, es una constante. Entonces, lo que normalmente se acostumbra a hacer es ponerle pesos M2, perdón, pesos M, pesos M2. De esa manera volvemos a este valor constante. Y si yo ya copio, supongamos que yo copio, ¿cierto? O sea, digamos, perdón, si yo copio hacia abajo, digamos, para el resto de elementos, pues nótese que él siempre me va a decir, ah, mire, M2 es el valor a buscar. Sí, entonces siempre me va a buscar sistemas, sistemas, sistemas. Lo que sucede es que otra cosa es que yo aquí tenga más valores, porque él siempre va a estar buscando es sistema. Entonces, si yo lo copio múltiples veces, siempre me va a dar el mismo resultado, porque esta opción siempre se cumple. Entonces, por eso tienen que tener mucho cuidado cómo hacen la formulación. Porque una cosa es que yo esté buscando este dato, y si yo lo replico 1000 veces, pues siempre me va a decir la misma respuesta. Otra cosa es que yo aquí tenga, por ejemplo, eh, y tenga redes, aquí tenga contabilidad, o sea, los mismos valores que tenía aquí en la derecha, ¿cierto? Y aquí ya, por ejemplo, sistemas, etcétera. Entonces, aquí ya no voy a tener que utilizar el valor, perdón, voy a terminar de completar aquí. Aquí ya no voy a tener que utilizar la constante, sino que ya utilizaría ese el valor original. O sea, yo le quito la constante porque ya no va a ser siempre esa misma celda. Y entonces, cuando yo ya replique la fórmula, pues entonces ahí sí ya me va a buscar exactamente las coincidencias que yo necesito. ¿Listo? Entonces me va a buscar siempre que este valor esté presente acá. Si por ejemplo aquí no hubiera redes, sino que aquí hubiera, no sé, ofimática, pues entonces ya el sistema pues ya no debería poderlo encontrar. Aquí pues obviamente es porque este no está enlazado con esta celda, pero si yo lo hiciera digamos acá, supongamos que esto fuera, digamos, ofimática. ¿Cierto? Entonces ahí intenta buscar ofimática. ¿Por qué? Porque lo que le estoy buscando es este valor fijo. Pero si yo lo que estuviera buscando es el texto llamado sistemas, pues se lo pongo acá, por ejemplo, sistemas. Bueno, perdón, porque aquí estoy buscando es la celda I3, es la que estoy buscando acá. No, mire, aquí quiero que en sistemas me busque lo que esté en M2. Entonces voy a ponerle aquí M2, M3, perdón, la celda 3, la que está aquí, en M3.
Y ahí ya me dice, por ejemplo, que no está. O sea, quiere decir que ofimática no corresponde con la palabra sistemas. Entonces, digamos que eso es lo que ustedes deben tener en cuenta cuando hacen algún tipo de proceso de formulación. Pero entonces, bueno, hagamos algo todavía mucho más interesante. Supongamos que yo tengo estos programas, pero yo no quiero estar escribiendo estos programas siempre manualmente, sino que yo quisiera, por ejemplo, tener siempre una lista. Entonces, voy a poner este caso. Voy a crear aquí, lista de programas. Pero le subo el zoom para que ustedes lo alcancen a ver. Entonces, lista de programas. Entonces, voy a empezar con mi lista de programas. Entonces, va a ser sistemas, redes, ofimática, por ejemplo, financiera. ¿Qué pasa? Yo puedo seleccionar este grupo de celdas y aquí en la parte superior ustedes van a encontrar esta lista desplegable. Ustedes lo que pueden hacer es que pueden coger esa lista desplegable, borran ese nombre que tienen ahí y usted le puede colocar el nombre que usted quiera. Por ejemplo, lista programas. Entonces, al yo llamar este rango de celdas lista programa, lo que yo puedo hacer acá es, por ejemplo, ponerle a esta celda una característica para que solo me acepte ese tipo de datos. Entonces, acá hay algo que se llama validación de datos. Miren, cuando ustedes entran a la casilla de datos y ustedes escogen validación de datos, aquí ustedes van a escoger validación de datos. Y les dice, ¿permitir cualquier valor? No. Permitir valor de lista. ¿Y qué significa eso? Que usted solo va a utilizar esa lista. ¿Cómo se llama la lista? Entonces habíamos dicho que se llama lista programas, pero esa lista ¿dónde está? Entonces la vamos a ir a buscar. Esa lista está aquí. Miren que cuando la selecciono automáticamente él sabe que se llama lista programas. Entonces cuando yo le digo aceptar, esta celda automáticamente solo va a aceptar esos valores. ¿Sí ven? Solo sistemas, por ejemplo. Bueno, si yo copio y pego, entonces aquí yo ya puedo, por ejemplo, escoger ofimática y así sucesivamente. Obviamente yo puedo crear una lista que se llame seleccione un valor, ¿no? Y ahí para que la gente escoja. Pero la idea es que pues en principio pues la gente no tenga que meterle la mano a estas celdas, porque mire que dicen, si yo le cambio el valor, me dice, estas celdas tienen restricción porque tiene una validación de que solo me acepte valores válidos. Entonces, esto es supremamente clave cuando uno está desarrollando aplicaciones porque cuando uno a veces necesita hacer procesos de importación o carga de datos, uno a veces tiene que exportar listas estructuradas para que un usuario llene información. Voy a poner el ejemplo. Supongamos que usted está haciendo un software académico y usted, el colegio le dice, bueno, yo tengo aquí ya la información de todos los estudiantes, todas las materias, todos los cursos, pero usted le dice, usted no me envíe la información como usted quiera, yo se la voy a enviar en el formato que yo le voy a establecer. ¿Para qué? Primero, para evitar errores, entonces quiere decir que yo le estoy enviando a ese colegio una lista con una serie de datos para que el usuario escoja. Y de esa manera, cuando yo ya vaya a hacer el proceso de importación, esto no tenga errores. Es decir, el usuario no puede haber escrito nada que no esté reglamentado en la estructura que yo le doy. Y de esa forma garantizo que efectivamente pues no me coloque valores que no correspondan. Supongamos lo siguiente, supongamos que esta celda, por ejemplo, se llame edad. Y yo quiero que solamente me permita registrar, mire que en validación de datos voy a colocar una regla que me permita solo números enteros que estén entre 5 a 18 años. Voy a poner el caso. Entonces, esta celda solo me va a aceptar números que estén entre 5 y 18. Entonces voy a colocarle el número 4. Entonces el sistema me dice, este valor no coincide, no le permite. Ah, que es que tiene 21 años. Tampoco. Entonces quiere decir que yo le restringo a que las casillas de edad solo sean en valores válidos. Por ejemplo, si yo pongo 15, perfecto, me la valida. Entonces, de esa manera yo garantizo que cuando yo envíe una estructura de información, por ejemplo, más adelante para hacer cargas, pues me las valide y me determine, pues obviamente, que puede hacer ese proceso. ¿Listo? Entonces, por eso existe esto que se llama validación de datos específicamente para hacer todos esos procesos. Por ejemplo, otros elementos que normalmente se suelen utilizar mucho en Excel. Supongamos que a veces a nosotros nos pasan listas de datos. Entonces vuelvo con mi ejemplo de redes, sistemas, redes, ofimática. Por ejemplo,
software. Bueno, no sé, estoy poniendo. Pero entonces a mí me mandan una lista grandísima de datos, pero yo necesito solamente saber cuáles son los valores únicos que debe tener esa lista. Entonces acá en Excel pues existe algo que se llama quitar duplicados. Entonces quitar duplicados significa que yo solamente dejo los valores únicos en esa lista. Entonces, perdón, cuando yo le digo acá quitar duplicados, entonces yo le digo listo, quiero que me quite los duplicados, entonces automáticamente Excel me dice todos los valores duplicados se han quitado y solo estos permanecen. Entonces, cuando yo tengo una lista muy grande de datos, donde yo sé que se está repitiendo mucha información, yo puedo seleccionar esa columna y quitar los valores duplicados. Ahora, ¿podría seleccionar varias columnas al tiempo? Sí, pero entonces las coincidencias pues van a ser todavía más difíciles de encontrar. Cuando solamente es una columna, pues es más directo. Entonces ya depende mucho del tipo de información que se quiera verificar o validar para hacer un proceso, por ejemplo, de quitar duplicados. Eso es algo que pues hoy en día pues es necesario, sobre todo en, digamos, en archivos muy grandes que se necesiten, pues, desarrollar acá. Y bueno, Excel, pues, obviamente, por su núcleo, su esquema, digamos, para manejo numérico, pues, la idea es que Excel, pues, normalmente siempre tiene algo que se llama los formatos. Entonces, por ejemplo, yo quiero, por ejemplo, expresar 857.450. Pero claro, este valor, pues nótese que visiblemente tal vez no es tan fácil de reconocer. Pues normalmente aquí Excel, pues lo que normalmente trata de utilizar es algo que se llama el formato de contabilidad, el formato de moneda. Entonces, cuando yo le pongo este formato, mire que me lo deja mucho más bonito, más presentable, pero el valor real sigue siendo el valor entero numérico. Entonces, ese es el valor real, solo que cuando yo lo visualizo, pues para efectos de presentación, pues él lo permite hacer todavía muchísimo más interesante. Entonces, eso es lo que tiene que ver, por ejemplo, con formatos numéricos. También está, por ejemplo, formatos de porcentajes, ¿sí? Entonces, hay casos donde yo tengo que expresar datos en términos porcentuales, lo puedo hacer con este estilo porcentual. Lo mismo este, por ejemplo, que es para aumentar decimales o disminuir decimales. Entonces, supongamos que yo tengo 3, punto 14, 15, 16, 17, ¿sí? Entonces, yo tengo esta expresión, pero en la medida en que yo puedo aumentar decimales, y obviamente pues eso hace que pues ya no me quepa tanto en la celda, entonces lo voy a ir siguiendo aumentando o puedo ir disminuyendo decimales pues para que él vaya haciendo como los redondeos pues que correspondan. Pero el valor original siempre será el que está en la celda. Esto es más a modo de presentación, porque hay casos donde pues de pronto uno a veces no necesita mostrar todos los números decimales, sino que quiere mostrar de pronto solo de a dos. Entonces, eso es algo que también, pues normalmente se utiliza mucho en Excel. Otra de las funcioncitas, pues, aquí vamos a estar jugando con muchas cosas que se pueden hacer en Excel. Pero, por ejemplo, otra de las cosas que normalmente se suelen hacer en Excel es, por ejemplo, algo que se llaman las combinatorias de celdas, que eso se utiliza mucho cuando usted quiere crear, por ejemplo, algunas exportaciones, algunos cuadros importantes. Entonces, supongamos que usted dice, usted quiere, digamos, crear una tabla que tenga, por ejemplo, voy a poner un caso. Entonces, aquí, fecha de inicio, fecha de finalización, por ejemplo, aquí nombre, y aquí, por ejemplo, edades. Entonces, supongamos que yo aquí tengo fecha de inicio, entonces, digamos, 14/07/2025, fecha fin, entonces, por ejemplo, 21/07/2025, nombre, entonces, Juan, edades, por ejemplo, 10 a 12. Pero supongamos que estas fechas de inicio y fecha de finalización, yo quisiera encapsularlas en una sola categoría. Entonces, por ejemplo, yo quisiera seleccionar estas dos celdas, combinarlas para poder tener un título aquí que se llame fechas, ¿sí? O, por ejemplo, fechas clave. Entonces, yo ya puedo combinar esta celda para que me encierre estas dos celdas de acá abajo. Pero, por ejemplo, esta de nombre, yo quisiera, pues obviamente que me ocupe las dos casillas. Entonces, también puedo hacer el proceso de combinar y centrar. Y en esta de edades, también puedo hacer el proceso de combinar y centrar.
De tal manera que si yo a esto le agrego, por ejemplo, unos bordecitos para que se vea bonito, ¿cierto? Entonces nótense cómo se ve. Nótense que ya esta está combinada y esta sí están como celdas individuales, de tal manera que para poder presentar información es muchísimo más claro. ¿Sí? Ah, bueno, y pues obviamente si la celda también le coloco los bordes, pues también. Entonces noten que ya se ve mucho más organizadita la información que si tuviera solamente las columnas, porque de pronto yo necesito esquematizar que estos sean las fechas claves y a veces pues obviamente uno pues necesita jugar un poco con eso. Ahora, hay casos donde yo de pronto no necesito presentar esta información así, tan horizontal, sino que a veces yo lo que puedo hacer es ampliar un poquito el tamaño de la celda y voltear estas celdas para que se vean en un formato, digamos, 90 grados. ¿Qué significa eso? Que yo le digo clic derecho, formato de celdas, y si yo le digo aquí, por ejemplo, alineación, yo puedo jugar y correr el texto de esta manera. Entonces ya ahí me va a decir fecha de inicio. Eso porque en algunos casos se suele utilizar esa información. Y si yo quiero replicar esto en las demás celdas, pues existe una opción que se llama copiar formato. Entonces ustedes simplemente lo copian el formato, se lo aplican perdón, se lo aplican a la celda que necesitan y de esa manera, pues ustedes ya lo hacen. Entonces supongamos que ahora yo lo quiero hacer es el contrario. Yo lo quiero hacer es girar para este lado. Entonces puedo tener nombre, le copio el formato y ahí lo puedo ir haciendo. Entonces, estas son como cositas claves que se pueden ir haciendo en Excel. O sea, realmente es que esto tiene demasiados elementos para uno mirar. De pronto, ya las próximas sesiones, pues podemos ir ahondando en otros elementos claves que se deben tener en cuenta con la gestión de Excel. Por ejemplo, ya hacer un proceso un poco más amplio con una lista de datos para hacer unos procesos de búsqueda más óptimos, la parte de graficación, o sea, ya lo que es la parte de poder crear unas gráficas y algo que se llaman las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas que van a permitir de un volumen de datos importante poder solamente resumir y tener agrupada la información de acuerdo a una serie de características. Entonces vamos a entrar a revisar de pronto esos elementos en estas otras sesiones. Lo importante es que podamos aprovechar bastante el esquema de ofimática que tenemos, pues obviamente para poder desarrollar muchísimas más cosas. Lo que pasa es que cuando uno se empieza a maniobrar en Excel, después cuando uno ya empieza a desarrollar, por ejemplo, aplicaciones o soluciones de software, pues no se va a sentir, pues, digamos, tan fuerte de pronto poder esquematizar pues una tabla de estas, hacer algún tipo de formulación, porque uno ya tenía una experiencia previa de hacerlo acá. Lastimosamente por el contratiempo que se nos dio con el tema de compartir pantalla, no alcanzaríamos ahorita a ver, pues el día de hoy más elementos, pero espero que en otras próximas sesiones podamos ir complementando. Puede ser que no se nos vaya toda la sesión en Excel, pero sí ir viendo como esos elementos claves. Lo que pasa es que la fundamentación en Excel, como les digo, podemos llegar a tener de aquí a diciembre y no acabaríamos de conocer toda la herramienta. Pero pues quiero es como tratar de explicarles cosas que ustedes pueden llegar a requerir en un momento dado, pues para todo lo que vamos a estar necesitando, tanto para documentos, los proyectos, sobre todo, digamos, como irnos preparando para que lo que viene después en la fase de planeación, que realmente pues ahí pues sí vamos a estar trabajando muy fuerte de la mano con esta herramienta, pues mientras empezamos a hacer procesos de construcción ya de bases de datos y demás. Entonces, pues nada, pues la idea era hacer como una pequeña y un pequeño abrebocas, porque yo sé que pues el tiempo no nos da para ver tantas cosas que uno quisiera ver, pero pues ahí paulatinamente en algunas otras sesiones pues vamos a seguir ampliando pues estos conceptos. Entonces, pues de antemano, pues agradecerles su participación y esperamos pues entonces poder seguir trabajando este tipo de temáticas para que ustedes pues le puedan sacar el máximo provecho. Entonces, compañeros, pues nada, agradecerles su participación. ¿Sí, Edison? Ah, perfecto, bien, bien, bien. Manito arriba, muchas No, disculpe, gracias. que la Dale, tranquilo, sí. Listo, perfecto. No, pues nada, pues entonces agradecerle a ustedes por su paciencia y pues espero que hayamos podido ir avanzando un poquito en el tema. Yo sé que en las otras sesiones pues vamos a ir complementando muchísimo más, vamos a ver cosas
más interesantes aún. Entonces, pues muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia y nos estaremos viendo en una próxima sesión. Listo, profe, chao. Buenas Bueno, noches. que estén bien. Hasta luego. Muchas Buenas noches, gracias. profe. Hasta luego, Buenas buenas noches. 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 Bueno, que estén bien.